Muy bien, bueno. Bienvenidos, esta es la clase número, déjenme contar, 8 de estructura 4. Hoy vamos a ver cuántica relativista. Entonces, y la clase que viene seguimos, como les dije la vez pasada, vamos a ver este, 3 o 4 clases dedicadas, un par de semanas enteras dedicadas eh, a lo que es la cuántica relativista, o el análogo de la ecuación de Schrödinger en versión relativista. Entonces, no hago un resumen de lo que vimos la clase pasada, porque las últimas 3 clases estuvimos hablando de modelo de quarks y, y como que el tema cierra ahí, y como les comenté la clase pasada, necesitamos un formalismo un poco más potente, y es por eso que vamos a entrar a ver ecuaciones cuánticas relativistas, y como que le sacamos el jugo lo más posible a cuestiones que podíamos describir con demasiado, con un andamiaje matemático no demasiado robusto, ¿sí? Entonces, es como que hoy empezamos, ahora que tenemos una idea de, de qué es lo que queremos describir y el tipo de problemas que vamos a tener. Vamos a ver ahora entonces una vuelta de tuerca. Vamos a girar sobre lo mismo, pero vamos a partir desde un fundamento un poco más robusto que nos permita ir más allá, ¿sí? Entonces, la clase de hoy está dedicada a entender qué es la cuántica relativista. Muy bien, entonces, la pregunta es ¿por qué? Uno podría preguntarse por qué es que uno quiere juntar la cuántica y la relatividad, y la primera respuesta es una pregunta, es ¿por qué no? ¿No? El hecho es que no es una cuestión un poco de esnobismo de un físico, de decir, bueno, si existe la mecánica cuántica y la relatividad, estaría bueno unificarlos de alguna manera. Eh, pero en las últimas clases estuvimos viendo que hay cierta necesidad para hacer esta unificación. Algunos indicios por los cuales uno necesita una formulación relativista de la mecánica cuántica, este, em, me hizo reír el comentario de que no me quiero pasar a Movistar, sí, sí, insisten. En fin, entonces, algunos de los motivos por los cuales uno necesita una cuántica relativista que hayamos visto son los siguientes. Uno de ellos es la aparición de las antipartículas, ¿no? Que en particular los decaimientos beta. Recuerden que los decaimientos beta son aquellos en los que dentro de los núcleos en la física nuclear un neutrón se transforma en un protón o viceversa, y en un caso uno tiene una radiación beta con signo negativo, que son electrones, y en el otro caso en radiación beta con signo positivo. En aquel momento, nada, como se lo llamaban rayos beta y no se sabían que eran partículas, a los físicos del momento no les preocupaba tanto, pero bueno, con el correr de los años se dieron cuenta de que estaría bueno entender qué son esa radiación que en realidad eran positrones, ¿no? Pero en particular, en la década del 30, a principios de la década del 30, se descubrió experimentalmente el positrón, y desde la mecánica cuántica no hay ningún asidero a por qué tienen que existir partículas con esas características. Entonces, vamos a ver que el hecho de que existan antipartículas es una consecuencia de que se mete la relatividad en la cuántica. Otro indicio interesante para tener en cuenta es que con el correr de los años la tecnología prosperó de modo tal que uno puede acelerar partículas a energías cada vez más altas. En particular, por ejemplo, ahora en el LHC se colisionan protones a 14.000 veces la masa de un protón. Con lo cual la energía cinética es 4 órdenes de magnitud más grande que la propia masa, y eso está indicando que esos protones son ultra relativistas. Entonces no alcanza con una cuántica que no tenga en cuenta efectos relativistas, si uno quiere describir correctamente este tipo de experimentos.
Y otro indicio, para terminar, pero no son los únicos 3 indicios, pero para cerrar la lista, habíamos visto que, como yo les comenté, que sabemos al día de hoy que los quarks tienen masas del orden de los megaelectronvolts, y que un protón está constituido por 3 quarks, 2U y un D, con lo cual la masa de los constituyentes de un protón serían 12 megaelectronvolts, pero la masa de un protón es 970 y pico, con lo cual la masa de los constituyentes de un protón aporta el 1% de la masa del protón, con lo cual la mayor contribución a la masa del protón va a venir de la energía cinética que tengan sus constituyentes. Hay una pregunta, Guido, no viene muy al caso, pero se está construyendo una más grande que el LHC Engineer. Sí, vamos a ver más adelante que sí, que hay una propuesta para construir se llama High Luminosity LHC, que es un acelerador que es, creo que son 100 kilómetros de circunferencia contra los 27 que tiene el LHC. Ahora a energías más altas. Lo vamos a discutir al final del curso. Eso. Bien, entonces, lo que estaba diciendo es que la contribución de las masas de los constituyentes al protón es una fracción pequeña de la masa del protón, con lo cual la mayor parte de la masa viene de energía cinética de estos constituyentes. Si esa energía cinética es 2 órdenes de magnitud más grande que la masa de esos constituyentes, lo que está diciendo es que esos quarks dentro de un protón se mueven a velocidades relativistas. ¿Sí? Muy bien, entonces la necesidad de tener una formulación que sea cuántico, pero además relativista a la vez, no es una cuestión de esnobismo, de que, bueno, como uno puede hacerlo, lo hace, sino que hay una necesidad fenomenológica. Uno necesita esta formulación para describir apropiadamente los ejemplos que les acabo de comentar. ¿Sí? Desde el punto de vista histórico, desde que se publicó, o Schrödinger hizo público su formulación de la mecánica cuántica a mediados del siglo XX, de la década del 20, hace casi 100 años, al toque fueron los primeros intentos de unificar la cuántica y la relatividad. ¿Sí? Entonces, en la clase de hoy vamos a ver 2 de esos intentos, ¿sí? Que son completamente complementarios. Entonces, antes de ver cómo hacer esta unificación, recordemos una manera simple de ver cómo es que uno puede obtener la ecuación de Schrödinger. O sea, concentrémonos solamente en la mecánica cuántica no relativista, la que vieron en Teórica 2, y recordemos una manera súper simple de obtener la ecuación de Schrödinger. Una manera sencilla es, si uno acepta los postulados de la cuántica, entre los que figura el hecho de que la información de un sistema está condensada en una función de onda, ¿sí? Con ciertas características de cuadrado integrable, que hay un espacio de Hilbert y demás, y que todo observable físico, como por ejemplo la energía o el momento, está representado por un ente que se llama operador, que también tiene ciertas características, y que esos operadores en sí no dicen nada, sino que tienen sentido cuando uno los aplica sobre una cierta función de onda. Todo esto que acabo de decir son postulados de la cuántica, es la mecánica cuántica. Entonces, en particular, al operador energía le puedo asociar al observable, a la magnitud física de energía, le puedo asignar un operador que es el hamiltoniano, que es IH barra de ADT, y la magnitud física o el observable impulso lineal está asociado con un operador que es el proporcional al operador gradiente. ¿Sí? Entonces, la cuántica lo estoy definiendo, o sea, esta asignación, llamémoslo reglas de correspondencia, tiene el grueso de los fundamentos de la mecánica cuántica. ¿Sí? Bien, si por otro lado considero la relación entre la energía y el impulso clásica, o sea, una partícula clásica libre tiene una energía que es p² sobre 2m. ¿Sí?
Entonces, si a y esto lo voy a llamar relación de dispersión, la relación entre la energía y el impulso. Esta es la relación de dispersión clásica. ¿Sí? Entonces, si a esta relación de dispersión clásica yo le aplico los operadores de la mecánica cuántica, que no tienen sentido en sí mismos, sino aplicados sobre la función de onda que es la que condensa toda la información de mi sistema, tengo esta ecuación de acá abajo, ¿no? E aplicado a psi es p cuadrado sobre 2m aplicado a psi. Y ahora reemplazo la energía por su respectivo operador y el momento por su respectivo operador y llego a la ecuación de Schrödinger de una partícula libre. Y esto que está acá es la ecuación de Schrödinger sin un potencial. Si hubiese un potencial, le agrego más b de xt por psi de xt. Entonces, esta que está acá es la ecuación de Schrödinger y logramos llegar a esa ecuación a partir de las reglas estas de correspondencia, o sea, el hecho de que todo operador físico todo observable físico tiene asociado un operador, aplicado a la relación de dispersión clásica. ¿Sí? Bien. Una cosa interesante es la siguiente, es tratar de entender qué es esa psi, ¿no? ¿Qué información nos da? Porque la solución el entendimiento de un sistema viene de la solución de esta ecuación, y la solución de esta ecuación es decir, quién es la psi que satisface esta relación. Entonces, lo que nos interesa para describir un sistema es saber quién es esta psi, o encontrar quién es esta psi. Entonces estaría bueno interpretar qué es la psi. Entonces, para interpretar qué es la psi, es interesante darse cuenta de que esta psi satisface lo que se llama una ecuación de continuidad. ¿Sí? Y la vamos a obtener, esta ecuación de continuidad, a fuerza bruta. De darme cuenta que si hago tal truquito, llego a una cierta ecuación. ¿Sí? Más adelante, en el curso, vamos a ver otra manera de obtener esta ecuación de continuidad que está mucho motivada por cosas mucho más físicas que simplemente darse cuenta que a lo bestia yo puedo obtener una ecuación de continuidad. Entonces, ¿cómo es a lo bestia obtener una ecuación de continuidad? Bueno, si agarro la ecuación de Schrödinger y la multiplico por psi conjugado a izquierda, que es la primera ecuación, esta primera ecuación, la ecuación de Schrödinger, y la multipliqué por psi conjugado. Y después agarro la ecuación de Schrödinger, la conjugo y la multiplico por psi a izquierda. ¿Sí? A nadie se le hubiera ocurrido esto, es una cuestión de, por eso digo, fuerza bruta, darse cuenta de que esto me va a llevar a algo. Entonces ahora que tengo estas dos ecuaciones, las resto miembro a miembro. Hago la ecuación de arriba menos la ecuación de abajo. Y me doy cuenta de que, bueno, puedo agrupar las cosas que tengan que ver con la derivada respecto de t, y que puedo agrupar las cosas que tengan que ver con nabla cuadrado. Hay una propiedad del operador gradiente, y esto entonces uno lo puede escribir todo este término como la divergencia de otra cosa. ¿Sí? Es como que puedo sacar un nabla afuera. ¿Sí? Esto es una identidad matemática. Entonces, si miran esta ecuación con un poquito de cuidado, fíjense que tengo la derivada respecto de t de algo más la divergencia de otra cosa igual a 0, y eso es una ecuación de continuidad. ¿Sí? Entonces, si defino lo que está dentro de estos paréntesis, que es psi conjugado por psi, lo defino como ρ, ¿sí? Entonces esto es la derivada respecto de t de ρ, y a lo que está adentro a lo que le estoy aplicando la divergencia, que es esta cosa que está acá, y mando las constantes adentro, lo llamo j, ¿sí? Y fíjense que esto es un vector, porque acá aparece el operador nabla, ¿sí? Entonces si esto lo llamo j, esta ecuación de aquí arriba, con estas definiciones, se escribe como la derivada de ρ respecto de t más la divergencia de j igual a 0. Y esta es una ecuación de continuidad porque se da esta ecuación de continuidad se da en muchas ramas de la física, ¿no? Ustedes lo vieron en electro, el campo eléctrico satisface una relación así. En mecánica de fluidos también se satisfacen para ciertos tipos de fluidos incompresibles y demás, se da este tipo de relación. Que lo que está diciendo es que si... y un detalle importante.
Como psi es la función de onda de la mecánica cuántica, tiene que ser de cuadrado integrable. Entonces, psi conjugado por psi es la norma de psi, ¿sí? Y como es de cuadrado integrable, entonces es una magnitud definida positiva, y la puedo normalizar, entonces ρ está acotada entre ciertos valores positivos, en particular entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, si ρ, si conjugado por psi, que llamo esta ρ, satisface esta relación, le puedo asignar el carácter de una densidad de probabilidad. ¿Sí? Recuerden que psi depende de xt, o sea que ρ depende de xt. Entonces, esta es una densidad de probabilidad. Entonces lo que dice, y esta J es una corriente de probabilidad. ¿Sí? Entonces lo que dice esta ecuación es que, y por ahí es más sencillo verlo si uno integra en un volumen. O sea, si a esta ecuación yo la integro en un cierto volumen, ¿sí? Entonces la integral, la derivada respecto de t de la integral de ρ diferencial b es igual a la integral de la divergencia de J. Pero por el teorema de Green, creo que es, la integral de la divergencia es el flujo de la magnitud a la que estoy tomando la divergencia sobre el volumen, sobre la frontera de ese volumen. ¿Sí? O sea, acá estoy aplicando el teorema de Green, creo que es. Y esto lo que me está diciendo es que si miro un cierto volumen, lo que yo pierda en el tiempo, la variación en el tiempo de lo que tenga encerrado en ese volumen, que es una densidad de probabilidad, o sea, integrado en volumen es la probabilidad. O sea, esta integral está diciendo, integral la densidad de probabilidad en un cierto volumen. O sea, lo que estoy obteniendo es la probabilidad encerrada en ese volumen. Y la derivada respecto de t es la variación de esa probabilidad. O sea, si yo mido un cierto volumen y en el tiempo yo pierdo o gano probabilidad, eso es exactamente igual al flujo de la corriente en ese volumen. Es igual a la corriente de probabilidad que se escapa por la frontera de ese volumen. Entonces lo que me está diciendo esto es que esa densidad se conserva. Que si yo en un determinado volumen pierdo densidad de probabilidad, es porque esa densidad de probabilidad se fue como un flujo, ¿sí?, hacia el exterior. Por eso se llama ecuación de continuidad. Lo que me está diciendo esto es que hay algo que se conserva, y lo que se conserva es la probabilidad. ¿Sí? La probabilidad no es algo que la probabilidad total no puede aumentar. Entonces, si pierdo probabilidad de estar en algún lado es porque gano probabilidad de estar en otro, porque la probabilidad total sigue siendo la misma. Esto aplicado a un fluido es lo mismo. Si yo pierdo fluido dentro de un cierto volumen es porque el fluido se escapó hacia otro lado, si el fluido es incompresible, ¿no? Que es lo mismo que decir que la probabilidad se conserva. Entonces, esta ecuación de continuidad es interesante desde el punto de vista conceptual porque ayuda a entender qué es lo que está pasando en este caso, y nos ayuda a entender que esta ρ, que está definida a partir de la psi, es una densidad de probabilidad. Entonces a la psi uno lo llama la amplitud de probabilidad, tal que el cuadrado de la psi es la densidad de probabilidad. ¿Sí? Entonces uno puede tener un poquito más de entendimiento de qué es lo que representa la psi a través de darse cuenta de que hay una ecuación, que la ecuación de Schrödinger satisface una ecuación de continuidad, que hay una magnitud conservada, en este caso es la densidad de probabilidad. ¿Sí? Todas estas cosas que yo estoy diciendo son cosas que ustedes ya vieron y que a esta altura, como aprobaron Teórica 2, deberían saber. ¿Sí? Simplemente le estoy repitiendo, diciendo con otras palabras conceptos que ustedes ya tienen que saber. ¿Sí? Bien, entonces, ¿hasta acá estamos todos? ¿Hay alguien que tenga alguna duda de lo que acabo de comentar? ¿Todo bien? Profe, no, yo tengo duda con los signos de ahí. En la segunda ecuación de Schrödinger que pusiste no le falta un menos adelante. O sea, menos en términos de derivada de psi conjugada. Puede ser, a ver. No, la de arriba, entonces con 7. Esta de acá arriba, sí, puede ser que falte un menos, sí. Y, Sí, acá falta un menos. y abajo hay, creo que en la ecuación de abajo también es un más. Ahí puede ser. Un más. Sí, porque restás miembro a miembro, sí.
Acá un menos y acá un más. Sí, sí, sí. Tienes razón. H al cuadrado es un H. Perdón, es para No, tenerlo. sí, sí, puede ser, claramente, y hay un H que me comí, que no está acá, y que igual todo el tema de constantes, es verdad lo que decís, no está, hay un problema con los signos y con las unidades. Ok. Pero la idea conceptual a la que me refiero es la misma, arreglemos esas H y esos I, las podemos observar en la definición de quién es esta ρ, o no, puedo multiplicar a todo por I, que creo que es lo que hice, porque fíjate que hay un I dividiendo, o sea, estas definiciones satisfacen esta ecuación y se obtienen de este paso intermedio me parece que es el que está medio fishy. Y acá hay un signo menos que falta. Sí, A ver, no me quiero detener de eso ahora porque nos vamos a quedar sin tiempo. Pero sí, es verdad. claro, Hace estas cuentas con cuidado, pero estas definiciones sí están bien. Y satisfacen esta relación y se deducen de la ecuación de Schrödinger. esto es cuando definís la J, no H en vez de H cuadrado. Cuando defino qué cosa, La corriente de probabilidad. bueno, acá hay un h cuadrado, ¿no? Que viene del p cuadrado. Claro, poder esperar. Eh, O sea, hay un h cuadrado en el término este que viene del p cuadrado, es h barra nabla al cuadrado, y si lo absorbo en la definición de j, la ecuación de continuidad es esta. No, pero no pasa nada. Si después vamos, pero me parece que va con el H, porque lo dividiste, el término de derivada temporal lo dividiste por H. Entonces, No, no, lo que estoy diciendo es que me morfé un h acá. Sí, sí, por eso, bueno, está bien. No entremos en detalle porque vamos a estar 5 minutos para claro, tratar de arreglar una sí, ecuación y pero nos vamos a perder la idea de lo que estoy transmitiendo. Sí, es verdad, hagamos estas cuentas bien. Hice este slide a los ponchazos, pero se entiende la idea, ¿no? O sea, esta sí, ecuación de... Bien. Entonces, lo que me importa de acá es que son varias cosas. Uno, la noción de interpretar que hay una densidad de probabilidad, ¿sí? Que se satisface una ecuación de continuidad. Eso es muy importante porque lo que está diciendo es que hay una magnitud conservada, ¿sí? O sea, que esa probabilidad no es que se pierde. Si sale de algún lado, va a parar a otro, ¿sí? Y que esa densidad de probabilidad está definida a partir de esta psi, ¿sí? Y eso surge directamente de la estructura que tiene la ecuación de Schrödinger. Es una consecuencia de la estructura de la ecuación de Schrödinger. ¿Está bien? Esas son las cosas importantes que quiero resaltar. Bien, entonces, ¿cómo sería si uno quisiese hacer una ecuación cuántica relativista? Eh, Notemos primero que la ecuación de Schrödinger es explícitamente no relativista. ¿Por qué? Porque parte de una relación de energía-impulso que es clásica. Porque la ecuación de Schrödinger la acabamos de obtener arrancando de E igual P cuadrado sobre 2M. Y esa relación de dispersión, esa relación entre energía e impulso, es claramente clásica y no relativista. Entonces, el punto de partida para obtener la ecuación de Schrödinger fue una versión clásica, ¿sí? Por otro lado, la ecuación de Schrödinger es no covariante en el sentido de cómo es la estructura de la relatividad, porque en particular la derivada espacial y la derivada temporal no están al mismo nivel, ¿no? La derivada temporal está a orden 1, mientras que la derivada espacial está a orden 2, pues yo tengo p cuadrado, o sea, la derivada respecto de x y z al cuadrado, mientras que la derivada temporal en el hamiltoniano es d a dt está a orden 1. Y eso hace que el espacio y el tiempo no transformen de la misma manera, no están al mismo nivel. Entonces, la ecuación de Schrödinger es explícitamente no relativista, ¿sí? Muy bien, al toque o brevemente después de que Schrödinger propuso su ecuación, dos tipos llamaban Klein y Gordon, y ahí están los links de sus papers, hicieron lo mismo, la misma idea, ¿sí? O yo no leí esos papers, pero no sé si exactamente hicieron esto, probablemente no, pero uno puede usar el mismo razonamiento. Voy a agarrar las reglas de correspondencia, o sea, esta relación entre magnitud física, que en este caso son energía e impulso, y sus correspondientes operadores cuánticos. ¿Sí? Ahí es donde entra la cuántica. Pero en vez de aplicar esto a una relación de dispersión clásica, lo vamos a aplicar
a una relación de dispersión relativista, que es esta que está acá. Esta es la relación entre energía e impulso relativista. ¿Sí? Entonces, antes de ver qué pinta tiene aplicar estos operadores sobre esta ecuación, notemos que estas reglas de correspondencia lo puedo pensar de una manera covariante, o sea, puedo pasar a cuadrivectores. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Yo puedo definir una nueva cantidad que voy a llamar P-mu, que va a ser un cuadrivector, donde la componente 0 es proporcional a la energía, y las componentes 1, 2 y 3 son proporcionales, son el impulso lineal. ¿Sí? Y esto lo puedo pensar como un vector contravariante, un cuadrivector contravariante, y en la métrica de Minkowski, el vector que es covariante me cambia el signo de las coordenadas espaciales. Entonces yo puedo definir un P-mu como la energía e el impulso, y un P sub mu como la energía y menos el impulso. ¿Sí? O sea, no estoy haciendo nada, simplemente notar que puedo poner a la energía y el impulso en un mismo cuadrivector que voy a llamar P-mu. ¿Sí? Ahora, fíjense que P-mu lo puedo definir como IH barra la derivada mu. Derivada mu significa, o sea, este mu es un índice relativista que va a ir entre 0 y 3. 0 es la componente de la energía en este caso, 1, 2 y 3 son las componentes Px, Py, Pz. ¿Sí? Entonces yo puedo pensar que este Pmu es proporcional a la derivada mu. ¿Y qué es la derivada mu? Es la derivada respecto de x mu, donde x0 es el tiempo, entonces P0 es la derivada respecto de t, P1 va a ser la derivada respecto de x1, que es x, P2 va a ser la derivada respecto de x2, que es y, y P3 es la derivada respecto de x3, que es z. Entonces, P0 es la derivada respecto de t, y P1, P2, P3 es la derivada respecto de x y z, o sea, es el operador nabla. ¿Sí? Entonces, la derivada mu es proporcional al P mu, y tiene la derivada temporal en la componente 0 y las derivadas espaciales en las componentes 1, 2 y 3. ¿Está bien? Esto simplemente es notación. Entonces hagamos este intento, hagamos el mismo intento de aplicar las reglas de correspondencia de la mecánica cuántica, pero ahora lo voy a aplicar sobre la relación de dispersión relativista. O sea, ahí está la mezcla entre la cuántica y la relatividad especial, en la formulación de Klein-Gordon. Entonces, ¿cómo sería eso? La relación de dispersión relativista es E cuadrado es igual a C cuadrado P cuadrado más M cuadrado C cuarta. Muy bien. Ahora, E es el operador menos I h barra derivada respecto de t. Entonces, E cuadrado es menos h barra cuadrado, la derivada segunda respecto de t dos veces, aplicado a una cierta función de onda. Sigo pensando en la cuántica. El operador P cuadrado es proporcional a nabla cuadrado, aplicado a phi, y después tengo este término de masa aplicado a phi. ¿Sí? Para hacer las cosas un poco más agradables a la vista, uno puede ir a un sistema de unidades en el que la velocidad de la luz y h barra sean 1. Simplemente redefinir la escala con la que yo estoy considerando las cosas. Y simplemente para que las ecuaciones sean un poco más sencillas. Entonces yo puedo pasar un sistema de unidades en el cual h y c valgan 1. ¿Sí? Entonces estas constantes desaparecen de mi vista. ¿Sí? Entonces tengo la derivada segunda respecto de t dos veces de phi, menos nabla cuadrado phi igual a m cuadrado phi, que es una ecuación más amena. Y usando el hecho que lo que vimos en el slide pasado, que la derivada mu es la derivada respecto de t en la componente 0, que la tengo acá, elevada al cuadrado, ¿sí? Y el operador nabla es la derivada de 1, de 2, de 3, ¿sí? Pero fíjense que en esta ecuación yo tengo la derivada respecto del tiempo al cuadrado, que lo puedo obtener contrayendo d mu consigo mismo, porque la derivada d mu por d mu es este cuadrivector por sí mismo, ¿sí? Me va a dar en la componente, el primer producto me va a dar derivada respecto de t por sí misma, o sea, la derivada respecto de t al cuadrado. Entonces esta derivada al cuadrado la obtengo con mirar la primer componente de d mu por d mu.
Y después el operador nabla cuadrado lo obtengo cuando hago de mu por de mu y miro el resto de las componentes. O sea que este término y este término vienen de aplicar de mu a phi. Y el signo relativo viene por el hecho de que hago de mu contravariante con de mu covariante. Entonces, uno tiene un signo en la derivada espacial y otro tiene un signo opuesto en la derivada espacial. Entonces, si esto lo paso al otro lado, estos dos términos van a tener signo relativo distinto, y eso es consistente con escribir de mu con de mu. Sí, y esto se llama el D'Alembertiano. ¿Sí? O sea, la derivada mu por la derivada mu aplicada a phi me da estos dos primeros términos, y después tengo este término m cuadrado por phi, m cuadrado por phi. Entonces, esta es una ecuación que es a la vista más agradable, más sencilla, y es el resultado de aplicar las reglas de correspondencia, o sea, la correspondencia entre una magnitud o entre un observable físico y su operador cuántico, ¿sí? Pero aplicada a la relación de dispersión relativista. El resultado de eso me dio esta ecuación, que lo vamos a llamar ecuación de Klein-Gordon. Y esta es entonces una ecuación cuántica, porque así fue como la construí, pero relativista porque satisface la relación de dispersión que predice la relatividad especial. Y la escribí de manera explícitamente covariante. ¿Sí? Entonces a esto es lo que voy a llamar la ecuación de Klein-Gordon. Y tengo entonces una ecuación, el análogo de la ecuación de Schrödinger, porque lo obtuve de la misma manera que hicimos para obtener la ecuación de Schrödinger, pero con esta relación de dispersión relativista. Entonces esta es una ecuación cuántico-relativista. ¿Sí? Siguiendo el mismo razonamiento que usamos para la ecuación de Schrödinger, vamos a ver que la ecuación de Klein-Gordon también satisface una ecuación de continuidad. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el mismo truquito. ¿Cuál era el truquito? Es agarrar la ecuación de Klein, lo que hicimos antes fue, agarraba la ecuación de Schrödinger, la multiplicaba a izquierda por psi conjugado, tenía una ecuación. Y por otro lado, conjugaba la ecuación de Klein-Gordon, de Schrödinger, y multiplicaba por psi izquierda, tenía otra ecuación. Las restaba y podía ser nuestro truquito de identificar una ρ y una j y llegar a la ecuación de continuidad. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a agarrar la ecuación de Klein-Gordon del slide anterior y la voy a multiplicar por phi conjugado a izquierda. Eso me da una ecuación. Por otro lado, agarro la ecuación de Klein-Gordon, multiplico por, la conjugo primero y después la multiplico por phi a izquierda, tengo otra ecuación, y las resto miembro a miembro. ¿Sí? Al restarlo, voy a poder agrupar cosas que tienen que ver con la derivada temporal y voy a poder agrupar cosas que tienen que ver con la derivada espacial, de la misma manera que hicimos con la ecuación de Schrödinger. Fíjense que tengo la derivada respecto de algo más la divergencia de otra cosa igual a 0. Entonces, si llamo a lo que está dentro de la derivada temporal, lo llamo ρ, entonces defino como ρ a lo que está acá adentro, y a lo que le estoy aplicando la divergencia lo llamo j, entonces llega una ecuación de ρ a dt más la divergencia de j igual a 0, otra ecuación de continuidad, que me está diciendo que hay algo que también se conserva, ¿eh? Hay algo acá que se conserva, ¿sí? Pero si uno mira con un cachito de cuidado, la solución de la ecuación de Klein-Gordon, fíjense que la ecuación de Klein-Gordon es una ecuación de ondas en definitiva, ¿no? Es la derivada segunda respecto de t dos veces, más la derivada respecto de x dos veces, más una constante igual a 0. Es una ecuación de ondas. Entonces, las soluciones de la ecuación de Klein-Gordon son ondas planas, ¿sí? Entonces, ustedes pueden verificar que esta phi, esta onda plana, satisface la ecuación de Klein-Gordon trivialmente, ¿sí? Entonces, dado que esta es la phi, y la ρ está definida en términos de phi, y la j está definida en términos de phi, si reemplazo esta phi acá adentro y acá adentro, la ρ es esta expresión de acá. ¿Sí? O sea, la ρ es proporcional a la energía, donde esta n es una constante de normalización. Entonces la ρ es proporcional a la energía y la j es proporcional al momento, ¿sí? En el caso de la ecuación de Klein-Gordon. Entonces, como la ρ es proporcional a la energía y la j es proporcional al momento, y recuerden que la energía y el momento
los podía agrupar en un cuadrivector donde la energía era la componente 0 y el impulso de las componentes 1, 2 y 3 de ese cuadrivector. Entonces, como ρ proporciona energía y J es proporcional al impulso, entonces yo puedo definir una J-mu también, donde la componente 0 sea la ρ y las componentes 1, 2 y 3 sean la J. Entonces puedo definir una J-mu que sea 2P-mu. Pues fíjense que 2P0, P0 es la energía, y 2PXI, PX, PI, PZ. ¿Sí? Entonces esta J-mu es una cosa, es un cuadrivector, ¿sí? Y la ecuación de continuidad es la derivada temporal de la componente 0, pero la derivada temporal es la componente 0 de dmu. Y el gradiente, perdón, la divergencia es las componentes 1, 2 y 3 de mu. Entonces esta ecuación de continuidad, escrita en términos covariantes, la puedo escribir como la derivada mu de esta j mu, que son mis cuadrivectores. ¿Sí? Entonces, esta d a dt es lo mismo que d0j0, si defino j de esta manera, y la divergencia de j es d1j1 más d2j2 más d3j3 igual a 0. O sea que esta ecuación de continuidad la puedo escribir de manera explícitamente covariante en la filosofía de la relatividad especial como la derivada mu de j mu igual a 0. ¿Sí? Entonces lo que acabo de hacer en este slide es mostrarles que el mismo razonamiento que utilizamos para Schrödinger cuando le aplico la ecuación de Klein-Gordon nos lleva a una ecuación de continuidad. Y esa ecuación de continuidad la puedo escribir además de una manera un poco más elegante en una versión covariante, ¿no? Donde esta J mu entonces es una cuadricorriente donde la componente 0 es la energía y las componentes 1, 2 y 3 son las componentes del impulso. ¿Sí? Bien, ¿hasta acá estamos? ¿Alguna duda de lo que acabamos de ver hasta acá? Bien, vamos bien entonces. Muy bien, entonces veamos algunos, no diría inconvenientes, algunas cosas que tenemos que pensar con un poco de cuidado. Lo primero que nos debería poner contentos es que tenemos una versión mejorada de la ecuación de Schrödinger, porque tenemos una ecuación cuántico-relativista, pero que en el límite clásico nos lleva a la ecuación de Schrödinger. Y entonces eso es una cosa interesante. ¿Sí? Tenemos la mecánica cuántica no relativista claramente es un límite de la mecánica cuántica, es el límite de bajas velocidades de la mecánica cuántica relativista. Quiere decir que el límite de bajas velocidades de la ecuación de Klein-Gordon nos debería llevar a la ecuación de Schrödinger, y eso es un ejercicio que ustedes pueden fácilmente hacer. ¿Sí? Entonces, por lo pronto deberíamos estar contentos que tenemos una mejora de la ecuación de Schrödinger. ¿Sí? Sin embargo, hay un par de cosas que tenemos que meditar. Yo acá escribí problemas entre comillas porque no son ningún problema, es una cuestión, el problema somos nosotros en cómo lo interpretamos. ¿A qué me refiero con estos pequeños problemitas? Uno es que la relación de dispersión relativista es cuadrática. A diferencia de la ecuación de la relación de dispersión clásica, donde E es P cuadrado sobre 2M, la relación de dispersión relativista es cuadrática en energías. E cuadrado es proporcional a P cuadrado. ¿Sí? Y eso genera, cuando uno quiere despejar la energía, cuando uno quiere ver los autovalores de la energía, como es cuadrático la energía puede tener valores positivos o negativos. Entonces hay soluciones de la ecuación de Klein-Gordon con energía positiva, genial, y con energía negativa. Y soluciones de partícula libre con energía negativa es como antiintuitivo. Una partícula libre, ¿cómo puede ser que tenga energía negativa? Y no podemos tirar esas soluciones porque necesitamos todos los autoestados para definir un estado en general. O sea, todas las soluciones, todas las autofunciones de mi problema son necesarias para describir a mi sistema. Entonces necesito, si me molestan las soluciones de energía negativa, no me las puedo sacar de encima. ¿Sí?
En principio, energías negativas no asustan a un físico porque uno define el cero de su potencial o cero de energía respecto de dónde lleve. Lo que nos interesa son diferencias de energía, en definitiva, como físico en la vida común. Entonces, no sería un problema una energía negativa porque defino mi cero y chao. El problema es que estas energías pueden ser tan negativas o tan positivas como quieran, no están limitadas. Entonces es como que nunca puedo poner mi cero, porque si encontré un cierto nivel de energía, si tengo algo más abajo y nunca termino de caer. O sea, las energías pueden ser tan negativas como uno quiere, y si eso es así, si no puedo setear mi cero, es como que no puedo referir a un estado estable, un estado fundamental. Porque si tengo un cierto estado que digo, este es el fundamental, hay una energía más baja, hay un autoestado con energía más baja, entonces es como que la noción de estado fundamental uno tendría que reinterpretarla. Entonces fíjense que estas son cosas que conceptualmente uno tiene que empezar a procesar, porque medio que rompe un poquito las cosas sobre las cuales uno había asentado su entendimiento en la mecánica cuántica no relativista. Por otro lado, recuerden más puntualmente que la densidad de probabilidad ρ en la ecuación de Klein-Gordon, ρ, es proporcional a la energía. Y si la energía ahora puede ser negativa, la ρ puede ser negativa. Y entonces, si la ρ puede ser negativa, no la puedo asociar a una densidad de probabilidad, porque una densidad de probabilidad tiene que estar definida positiva para que sea una probabilidad. Entonces, ahora esta ρ, si bien existe y satisface esta ecuación de continuidad, está todo bien, ya no la puedo pensar como una densidad de probabilidad. Y eso medio que patea el tablero, porque en la ecuación de Schrödinger esta ρ era la densidad de probabilidad, y ustedes han aprobado parciales y finales en cuántica, en teórica 2, aprovechando el hecho de que la ρ es una densidad de probabilidad y uno puede decir cosas sobre un sistema conociendo la ρ. Bueno, ahora la ρ no es más una densidad de probabilidad. Y entonces es como que perdí herramientas, ¿no? Entonces, esa es una cosa que también tenemos que repensar, tenemos que ver qué es. Por eso digo, estos no son problemas en sí, sino son cosas que uno tiene que asimilar, que tiene que ir más profundo y entender qué es lo que quieren decir. ¿Sí? Muy bien, entonces tenemos que claramente todos estos problemas surgen del hecho de que la ecuación de Klein-Gordon admite soluciones para partículas libres con energía negativa. Voy a hacer un pequeño paréntesis acá, antes de seguir, le voy a dedicar un slide a avanzar un cachito en el tiempo. Una década después de la ecuación de Klein-Gordon, hubo una reinterpretación de estos problemas que acabo de mencionar, dada por Pauli y compañía. ¿Sí? Entonces, para que no quede esto en el aire, les abro un paréntesis, les comento cuál fue esta reinterpretación, cierro paréntesis y seguimos. ¿Sí? Lo que hicieron entonces Pauli y Weisskopf fue lo siguiente, es la J mu, que habíamos visto 2 slides atrás, es esta expresión de acá, donde la phi es la solución de la ecuación de Klein-Gordon. ¿Sí? Entonces, yo esta J mu la puedo multiplicar por un factor de escala, la puedo multiplicar por 3 y no pasa nada, porque la ecuación de continuidad sigue siendo la misma, y multiplicar por un escalar a la autofunción no le hace absolutamente nada, es redefinir la métrica nomás. Entonces yo puedo multiplicar por un escalar. En particular puedo multiplicar por la carga eléctrica, que es una constante. ¿Sí? Entonces lo que dice Pauli es que esta cuadricorriente no es una... Digamos que la ρ no es una densidad de probabilidad, sino que es una densidad de carga eléctrica. ¿Sí? Si yo multiplico por la carga, y esto está asociado con una densidad, entonces en vez de ser una densidad de otras cosas, ahora es una densidad de carga. Entonces, si multiplico por la carga eléctrica, la J0, que era proporcional a la energía, ahora es proporcional a la energía y a la carga. Y la J vector, o sea, las componentes 1, 2 y 3 de esta J mu, son proporcionales al impulso, pero con la carga eléctrica. ¿Sí? Entonces, pensemos cómo sería la corriente de un electrón con energía positiva, electrón como Dios manda, como la naturaleza manda, cuya carga es menos E, porque tiene carga negativa en unidades de la carga del electrón,
y con un cierto impulso P, o sea, se está moviendo en una cierta dirección. Pongamos que se mueve en la dirección hacia la derecha. Entonces, la corriente, la cuadricorriente de un electrón con esas características es, según esta definición, tiene como componente 0 a menos 2E, esa es su carga eléctrica, por la energía positiva y el impulso en la dirección positiva, por decirlo de alguna manera. Ahora pensemos cómo sería la cuadricorriente de su antipartícula, del positrón, que ya en el año 31 ya se había descubierto experimentalmente. O sea, no es una elucubración mental. Entonces, ¿cómo sería la cuadricorriente de su antipartícula? ¿Sí? De una antipartícula también con una cierta energía positiva, una partícula que puedo ver, pero viajando en la dirección opuesta. Entonces, como la carga del positrón es opuesta a la del electrón, ¿sí? Si acá dejo el signo menos, tendría que cambiar el signo de la energía, ¿sí? Y lo mismo con el impulso, ¿no? Si digo que va en la dirección opuesta, le cambio el signo también. Entonces, esta sería la cuadricorriente de un positrón de energía positiva viajando en el sentido opuesto al que se mueve un electrón con energía positiva en el caso previo. ¿Sí? Y fíjense entonces que, mirando estas cuadricorrientes, uno puede decir que un positrón con energía positiva viajando hacia la izquierda tiene la misma expresión que la de un electrón con energía negativa. O sea, esta expresión que digo que es para un positrón con energía positiva, es lo mismo que la cuadricorriente de un electrón, o sea, tendría que cambiarle la carga, entonces para que esto se mantenga tendría que cambiarle el signo de la energía también, entonces tendría que ser con energía negativa. Entonces un positrón con energía positiva es lo mismo que un electrón con energía negativa. O sea que las soluciones, si pienso que existen los electrones nada más, ¿sí? Los electrones con energía positiva son los que yo llamo electrones, y los electrones con energía negativa son lo mismo que sus antipartículas, o sea, los positrones, pero con energía positiva. O sea que las soluciones de energía positiva las puedo asociar a partículas, y las soluciones con energía negativa las puedo pensar como las soluciones de sus antipartículas. ¿Sí? Y entonces uno puede pensar que partícula y antipartícula en realidad no son cosas distintas, sino que son dos posibles variantes de una misma cosa, llamémoslo el campo de electrones, o por ponerle el nombre que uno le da ahora, ¿no? Donde dependiendo de cómo sea su estado dinámico, uno lo puede asociar a una partícula o una antipartícula. ¿Sí? Por otro lado, fíjense que la evolución temporal, E a la menos I E por T, es la evolución temporal. Matemáticamente es lo mismo que E a la menos I por menos E por menos T. Si cambio un signo acá y cambio un signo acá, esta exponencial sigue siendo la misma. O sea que algo con energía positiva, avanzando en el tiempo, evolucionando en el tiempo, tiene matemáticamente la misma expresión que un objeto con energía negativa yendo hacia atrás en el tiempo. ¿Sí? O sea que una partícula que evoluciona es exactamente, desde el punto de vista de la descripción matemática, exactamente lo mismo que una antipartícula yendo hacia atrás en el tiempo. ¿Sí? Esta reinterpretación permite entonces entender que esta J por ahí no está asociada a una corriente de probabilidad, porque claramente como la ρ es negativa, no es una densidad de probabilidad, no la puedo asociar a una probabilidad si es algo que puede tomar valores positivos o negativos. Pero si los multiplico por la carga eléctrica de cosas que pueden claramente ser carga positiva o carga negativa, esto me permite interpretar a las soluciones con energía positiva como las partículas y a las soluciones con energía negativa como sus antipartículas. Y entonces esta JMU no describe una densidad de probabilidad, sino una densidad de carga eléctrica. ¿Sí? Cierro el paréntesis. Sí, ¿Te puedo hacer una pregunta del paréntesis? por supuesto. ¿Cómo se llama?
menos E de la antipartícula, ¿te puedo pedir que repitas de cómo compensaste ese signo? ¿Cómo convenzo el signo? Como este es un positrón, la carga del positrón es positiva. Sí, Entonces, este signo menos no tendría que estar acá. de ¿Por qué? acuerdo. Entonces, si pongo un signo menos acá, tengo que poner un signo menos acá, para que esto sea un positrón con energía positiva. O sea, un Ajá. positrón tiene carga positiva. Y si digo que tengo un positrón con energía positiva, esto tendría que ser positivo. Entonces, esto tendría que ser positivo y esto tendría que ser positivo. Si le cambio el signo a la energía y le cambio el signo a la carga, sigue siendo consistente, cambia el signo dos veces. Pero entonces no tendrías un signo, y el signo de abajo no viene del sentido opuesto. El signo de abajo viene, claro, esto sería un positrón. Ahora, déjame pensar un cachito. Esto sería un positrón con un cierto P. Claro. Claro, o sea, está bien, está El bien. menos P del anterior, digamos, porque está viniendo en el sentido opuesto, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que yo lo escribo así explícitamente para que vean que esta expresión es la misma que la de este electrón, pero con energía negativa y con impulso negativo, ¿no? Entiendo. Lo que me parece extraño es pensar, me parece que, o sea, con lo que me dijiste, me parecería que la E y la P deberían tener como signos inversos. Eh, Porque si es que yo quisiera volver a los pasos que hiciste, ¿no? Meto el signo menos al cuadrivector, tengo la energía positiva, tengo la carga positiva, pero tendría de nuevo el sentido anterior, pero en realidad de entrada fui diciendo que tiene el sentido opuesto. eh, Mira, ahora estoy confundido yo. A ver, para dejar de pensar un cachito. Parece que es como decís vos, pero no es así. A ver, eh, claro, no, es verdad. Es claro, en este sentido opuesto, no la partícula, sino si yo digo tengo un positrón viajando con energía en una cierta dirección, en la misma dirección que antes, ¿sí? Ah, ok, En la misma dirección que antes, entonces tengo que cambiarle el signo tanto a la energía como al impulso, para que esto sea la cuadricorriente de un positrón. ah, ok, ¿Sí? ok. Dicho esto, ahora entonces, esto que está acá es la cuadricorriente de un electrón con energía negativa viajando en la dirección opuesta. O sea, el sentido opuesto es el del el electrón moviéndose en el sentido opuesto. Solo que, claro, esta frase de acá es confusa. Es un positrón con energía positiva viajando en el mismo sentido que antes. Vale a un ¿Sí? electrón viajando en el sentido opuesto con energía Es, negativa. exactamente, Ok, exactamente. ¿Sí? Bien. Sobre esta interpretación vamos a volver también la clase que viene. ¿Sí? Bien, para ver si hay algo en el chat. No, muy bien. Entonces, como lo que vimos recién de esta reinterpretación de que la ecuación de Klein-Gordon trae cosas que uno tiene que digerir un poco más, ¿no? Para entender qué significan soluciones con energías negativas de una partícula libre, y el hecho de que la ρ que satisface una ecuación de continuidad, pero no la puedo asociar a una densidad de probabilidad que en cuántica no relativista era tan útil, la ecuación de Schrödinger, requiere cierta reinterpretación, eh, que va en los términos de lo que vimos en el slide anterior. No obstante, en el momento en el que se planteó la ecuación de Schrödinger, de Klein-Gordon, como vamos a ver, otra nueva ecuación, la de Dirac, a nadie se le ocurrió pensar en términos de corrientes de carga eléctrica y nadie sabía lo que era una antipartícula, porque la primera antipartícula se descubrió en el 31. Entonces, en aquella época, estas cosas que acabamos de discutir generaban un problema. El hecho de justo surge la mecánica cuántica, donde
Rho es una densidad de probabilidad, es una herramienta muy potente en la descripción de esos problemas. Cuando uno mete la cuántica, la relatividad, ya esa Rho deja de ser una densidad de probabilidad y eso es un problema para la mentalidad de la gente de aquella época. Entonces, Dirac buscó una alternativa, o sea, una variante que sea una ecuación cuántico relativista, pero que de alguna manera recupere el hecho de que la Rho es una densidad de probabilidad. ¿Sí? Que lo que acabamos de ver en la ecuación de Klein-Gordon, eso no es así, era una densidad de carga, no era una densidad de probabilidad. Y les tiré algún indicio de que puede ser una densidad de carga eléctrica. Entonces, a Dirac no le gustó que uno tenga una versión cuántico-relativista donde pierdo la noción de densidad de probabilidad y quiso contorsionarse para encontrar la manera de que eso no ocurra, ¿no? Entonces, el problema, entre comillas, de que uno tiene probabilidades negativas, o sea, esto no existe, ¿no? Densidad de probabilidad negativa no existe, pero que la Rho es proporcional a la energía y la energía podría ser negativa. ¿De dónde surgió esa situación? Surgió del hecho de que la derivada temporal era de segundo orden en la ecuación de Klein-Gordon, que tenía e cuadrado proporcional a p cuadrado. Entonces, cuando despejo e, me queda más o menos la raíz cuadrada de algo. Entonces tengo soluciones negativas y positivas. Y entonces el hecho de que la Rho ya no pueda ser una densidad de probabilidad, viene el hecho que la derivada temporal es a segundo orden en Klein-Gordon. Entonces dice, bueno, si ese fue la raíz del inconveniente, yo voy a escribir una ecuación que no sea a segundo orden en la derivada temporal, sino que sea a primer orden en la derivada temporal. Una ecuación que sea lineal en P. ¿Sí? Entonces propone un hamiltoniano, lo llamó hamiltoniano mío, dijo Dirac, el hamiltoniano de Dirac, que es proporcional, C y alfa son constantes, o sea, algo que sea lineal en P, que no sea proporcional a P cuadrado, sino que sea proporcional a P, ¿sí? Más un término que tenga que ver con la masa. Entonces este alfa y este beta son factores multiplicativos que acompañan a P y que acompañan a la masa. Eso propone, que dice, escribe un hamiltoniano así. Obviamente que para decir quién es este hamiltoniano tengo que decir quién es alfa y quién es beta. ¿Sí? Muy bien. Entonces ese hamiltoniano va a satisfacer una ecuación cuántica. El hamiltoniano aplicado a psi va a ser su autovalor de la energía aplicado por psi. ¿Sí? Donde alfa es una cosa que tiene que tener tres componentes, porque la voy a multiplicar por p, entonces tengo que tener un alfa 1 por p1, alfa 2 por p2, alfa 3 p3. Este alfa tiene que ser un vector de tres componentes. Y beta tiene que ser un factor multiplicativo, esto es un escalar, mc cuadrado es un escalar, entonces beta tiene que ser un factor que puedo multiplicar un escalar. Y lo tengo que determinar, tengo que decir quién es alfa y quién es beta, bajo qué condiciones. La condición que voy a imponer es que se satisfaga la relación de dispersión relativista. ¿Sí? Ahí está el nexo con la relatividad, ¿sí? Con la cuántica relativista. Voy a proponer un hamiltoniano en el sentido de la mecánica cuántica, donde el hamiltoniano es la derivada respecto de t y p está asociado al operador nabla, ¿sí? Que aplican sobre una cierta función de onda, esa es la cuántica. Y la relatividad viene de que voy a exigirle a ese hamiltoniano, dice Dirac, que satisfaga la relación de dispersión relativista. ¿Sí? Hay una pregunta acá, que creo que es sobre la anterior, Juanita. Sí, ¿vale esa interpretación? Sí, sobre esa interpretación que era la de Pauli, sí, eso, lo que dijimos es completamente válido desde el punto de vista matemático. Desde el punto de vista analítico, una solución con energía positiva la puedo pensar como una solución de energía negativa de una antipartícula. O lo que es lo mismo, la solución de energía negativa son lo mismo que la solución con energía positiva de su antipartícula. Y sobre eso vamos a volver más adelante. Así que no. Y además en esa también había una partícula que podía viajar hacia atrás en el tiempo, digamos, en esa interpretación del resultado matemático. Claro, con una solución con energía negativa. O sea que Claro. una partícula con energía positiva, una partícula libre, porque estamos hablando de partículas libres, ¿no? Sí.
que evoluciona en el tiempo, desde el punto de vista analítico, tiene exactamente el mismo comportamiento que una partícula con energía negativa yendo hacia atrás en el tiempo. Interpretar eso requiere cierta cintura, ¿no? Requiere cierta amplitud. Sobre eso vamos a volver más adelante, pero les planteo el dilema para que vean que la solución de energía positiva y negativa no la puede separar en cosas que describen partículas y cosas que describen antipartículas. ¿Sí? Sí. Entonces, bien, entonces, Dirac propone un Hamiltoniano que sea lineal en P, porque si era cuadrático en P, como teníamos la relación de dispersión, teníamos esta ρ que era no definida positiva. Entonces, para que no tengamos ese problema, dice Dirac, propongo este Hamiltoniano. Y le voy a exigir a ese Hamiltoniano que satisfaga la relación de dispersión relativista. Entonces, esa va a ser una ecuación cuántico y relativista a la vez. ¿Qué es lo que tengo que determinar para ver si eso funciona? ¿Quién es alfa y quién es beta? ¿Ok? Muy bien, entonces, como e cuadrado tiene que ser igual a esto, y e es el autovalor del operador hamiltoniano. Entonces, y el operador actúa sobre una función de onda. Entonces, esta relación de dispersión, si yo quiero obtener e cuadrado, lo que tengo que hacer es fijarme cuánto es el hamiltoniano al cuadrado aplicado a psi. Como e cuadrado es c cuadrado p cuadrado más m cuadrado c cuarta, o sea, lo que hice acá fue utilizar la relación de dispersión explícitamente en los miembros de la derecha. Del lado de la izquierda, el análogo es decir, bueno, e cuadrado es lo mismo que aplicar el operador hamiltoniano al cuadrado aplicado a la psi. Y entonces ese hamiltoniano es el hamiltoniano de Dirac. Es alfa i pi, sí, esto está mal escrito, es alfa i por pi más beta mc cuadrado. Este es un hamiltoniano de Dirac multiplicado por sí mismo, alfa j por pj más beta mc cuadrado. Acá debería decir alfa i pi, este alfa j debería ser un pi. Entonces voy a tener que distribuir esto y me va a dar un montón de términos, ¿no? Este con este, este con este, este con este, este con este. Entonces va a haber términos que van a tener que ver con, recuerden que esto es pi, ¿no? Van a tener que ver con p al cuadrado. O sea, va a ver, cuando yo distribuyo este hamiltoniano, fíjense, este es un hamiltoniano que es lineal en p. Si lo multiplico por sí mismo, me dan términos que son cuadráticos en p, términos que son lineales en p y términos que son a orden cero en p. ¿Sí? Entonces, si uno los escribe explícitamente, voy a tener términos que son cuadráticos en p, pero que incluyen a la misma componente. O sea, va a ser el alfa 1 P1 por alfa 1 P1. O sea, es lo mismo que alfa 1 cuadrado por P1 cuadrado. Después lo mismo con P2, lo mismo con P3. Entonces son estos términos. Después voy a tener términos cruzados, el que tenga que ver con PI con PJ, ¿no? Entonces va a ser un alfa I, alfa J por PI, PJ, y después tendré alfa J, alfa I por PI, PJ, y así sucesivamente. Los términos cruzados en P, que van a tener PI por PJ. ¿Sí? Estos son los términos cuadráticos en P. Después va a haber términos lineales en P, que van a tener a alfa multiplicado por beta, entonces alfa, beta por P, y después voy a tener el que tiene B, porque no sé si conmuta, entonces voy a tener B, beta con alfa. Entonces voy a tener términos que son beta por alfa multiplicados por P. Estos son los términos lineales en P. Y después tenemos términos que son a orden cero en P, que si vienen simplemente de multiplicar beta mc cuadrado por sí mismo. Entonces tengo beta cuadrado, m cuadrado, c a la cuarta, y se acabó. Aplicado a esta psi. Entonces, de este lado de la igualdad, yo tengo la parte de la expresión del hamiltoniano de Dirac. ¿Sí? Tengo un montón de términos. Y de este lado tengo el análogo, pero utilizando la relación de dispersión. Si miro a ambos lados, acá yo no tengo ningún término que sea lineal en P, y tampoco tengo términos cruzados en P, no tengo px por pi. Acá tengo p cuadrado es px cuadrado más pi cuadrado más pz cuadrado. Entonces, puedo empezar a establecer relaciones de cuánto tienen que valer estas alfas y estas betas. Porque este p cuadrado tiene que ver con este px cuadrado más pi cuadrado más pz cuadrado. Entonces, este primer término
tiene que ser este primer término de acá. Entonces, para que eso sea así, alfa i cuadrado tiene que valer 1. ¿Sí? Si alfa i cuadrado vale 1, este primer término es idénticamente el primer término de acá. El último término, este beta cuadrado m cuadrado c cuarta, es lo mismo que m cuadrado c cuarta si beta cuadrado vale 1. Entonces, si beta cuadrado vale 1, este último término es este último término. ¿Sí? Para que se sostenga esta igualdad, el resto de los términos tiene que valer todo 0. Porque acá no tengo ni términos lineales, ni términos que mezclan px con pi y el resto de las combinaciones. Entonces, estos términos tienen que ser 0. Y si eso es así, fíjense que esto que está acá es el anticonmutador de alfa i con alfa j. Alfa i alfa j más alfa j alfa i es el anticonmutador de alfa i con alfa j. Y tiene que ser 0 para que se mantenga esa igualdad. Por otro lado, el anticonmutador de alfa i con beta, que es alfa i beta más beta alfa i, ese es el anticonmutador, tiene que valer también 0, de modo tal que este término desaparezca. Entonces, si alfa i, el anticonmutador con beta, vale 0, o sea, si se satisfacen estas 4 propiedades, estas 4 relaciones, entonces vale que el hamiltoniano de Dirac al cuadrado es igual a e cuadrado psi y satisface la relación de dispersión relativista. Entonces, este hamiltoniano de Dirac satisface la relación de dispersión relativista, o sea, es un hamiltoniano cuántico y relativista a la vez, provisto que alfa y beta, que no sé quién son, satisfagan estas propiedades. ¿Sí? Fíjense que claramente las alfas, por ejemplo, no pueden ser escalares, no pueden ser numeritos reales, porque los números reales no anticonmutan. ¿Sí? El anticonmutador de los números reales no es 0. ¿Sí? Entonces, claramente estos alfas no pueden ser numeritos. ¿Sí? Entonces veamos qué es lo que pueden ser. Entonces alfa y beta no pueden ser números, pero podrían, por ejemplo, ser matrices. ¿Sí? En particular, el anticonmutador entre alfa y beta, que era una de las propiedades que tenía que cumplir, igual a 0, lo que me dice es que alfa i tiene que ser lo mismo que menos beta alfa i por beta. ¿Sí? Porque el anticonmutador es alfa i beta más beta alfa i igual a 0. Paso el más beta alfa i restando al otro lado, menos beta alfa i. Entonces tengo alfa beta igual a menos beta alfa i. Y si multiplico ambos lados de esa igualdad por beta, voy a tener alfa por beta cuadrado igual a menos beta alfa i por beta. Y como beta cuadrado era 1, de este lado, o sea, llego a esta identidad de acá. O sea, usando esto y el hecho que beta cuadrado es 1, tengo esta relación de acá. Y ahora, si pensase que las alfas y las betas son matrices, yo podría tomarles la traza, ¿no? Entonces, si aplico la traza a ambos lados de esta igualdad, tengo esta ecuación. La traza de alfa i es menos la traza de beta alfa i por beta. Lo interesante de la traza es que la traza del producto de matrices es igual si yo cambio el orden en el que multiplico esas matrices. Esa es una propiedad de la traza, ¿no? La traza de beta, alfa i beta es lo mismo que la traza de mando esta beta al final de todo. Entonces lo mismo que la traza de alfa, beta, beta. Pero como beta cuadrado es 1, entonces esta traza es la traza de alfa i. Entonces si la traza de alfa i es igual a menos la traza de alfa i, lo que está diciendo esto es que la traza de alfa i es 0. Y de la misma manera con beta. O sea, utilizando las relaciones del slide anterior, estos alfa y beta no pueden ser escalares, podrían ser matrices. Si son matrices, tienen que ser matrices de traza nula. Más aún, como beta cuadrado es la identidad, los autovalores de beta cuadrado, y lo mismo con los autovalores de alfa i, los autovalores de beta y de alfa i tienen que ser más menos 1. ¿Sí? Porque al cuadrado me dan 1. Entonces, si sus autovalores son 1, más menos 1, y tienen traza nula, pueden ser matrices de dimensión par nada más, porque si son matrices de dimensión par y en la diagonal tengo unos o menos unos, solo puedo anularlos si tengo matrices de dimensión par. Si fuesen de dimensión impar y tengo unos en el medio, nunca voy a tener traza nula. Entonces,
Alfa y beta pueden ser matrices, tienen que ser matrices de traza nula, y como sus autovalores son más o menos 1, tienen que ser matrices de dimensión par. Matrices de dimensión par de traza nula. ¿Sí? Entonces, las matrices de dimensión más chicas, es decir, matrices de dimensión par de traza nula, las que ustedes conozcan son las matrices de Pauli, ¿no? Es una base de matrices de 2×2, o sea, matrices de dimensión par, y tienen traza nula las tres, y son linealmente independientes. Pero no satisface que sus autovalores son más menos 1. Entonces las matrices de Pauli, no, que son la base de las matrices de dimensión par de traza nula, no satisfacen estas propiedades. Entonces tienen que ser, vuelvo a repetir, matrices de dimensión par de traza nula, y dimensión 2 no me alcanza. Entonces tengo que ir a matrices de dimensión 4. ¿Sí? Entonces, el hamiltoniano de Dirac se puede escribir entonces como propuso Dirac, C por alfa por P más beta MC cuadrado, donde alfa y beta tienen que ser matrices de dimensión par, de traza nula, eso. Y Dirac propuso este conjunto de matrices, y defino a beta como la identidad de 2×2 y menos la identidad de 2×2 en la diagonal. Esta es una matriz que satisface todas las propiedades anteriores. Beta cuadrado es igual a 1, tiene autovalores 1 o menos 1. Y alfa i los defino como una matriz de 4×4, donde se me desconectó. Una matriz de 4×4 donde tengo ceros en la diagonal, ceros de 2×2, ¿no? Una matriz de 2×2 de ceros, y las matrices de Pauli en los elementos fuera de la diagonal. Fíjense que como las matrices de Pauli son matrices de 2×2, esta es una matriz de 4×4, de la misma manera que esta es una matriz de 4×4. ¿Sí?